Buen día, docente, oyentes. El siguiente trabajo ha sido elaborado por Leticia Arce, Mayra Chirinos y mi persona, Renata Arévalo, como parte del curso de filosofía El UNAM ILE. En este video les presentaremos el tema hedonismo, un viaje a través del placer y el sentido, siendo una reflexión filosófica sobre el papel que tiene el placer en la vida humana. A lo largo de este video abordaremos el concepto de hedonismo, sus orígenes, su desarrollo histórico, sus principales representantes y obviamente algunas críticas, con el objetivo de comprender mejor su sentido en la vida actual. Pero nos preguntamos, ¿el placer realmente nos conduce a la felicidad o puede convertirse en un obstáculo para vivir plenamente? Vamos a averiguar. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es una filosofía que postula el placer como el bien más alto y el fin último de la vida humana. Pero este placer no debe entenderse solo como algo físico o algo superficial, sino también como una sensación de bienestar general, tranquilidad emocional y estabilidad interior. Desde esta perspectiva, vivir bien no significa buscar excesos, sino aprender a reconocer qué cosas realmente nos generan satisfacción y nos permiten sentirnos en equilibrio. El hedonismo no solo abarca el placer físico, sino también la tranquilidad espiritual y la ausencia de sufrimiento, según esto, Epicuro, quien sostenía que una vida placentera es aquella en la que no existe dolor corporal ni angustia constante, y donde la persona puede vivir en calma consigo mismo. Por ello, el hedonismo no propone una vida desordenada, no, sino una vida consciente. Ahora, vamos con los orígenes y las escuelas clásicas. Dentro del hedonismo clásico encontramos distintas formas de entender el placer. Aristipo de Cirene defendía el placer inmediato, sensorial y personal, considerando que disfrutar el momento presente era fundamental, ya que el placer se vive en el ahora y no debe postergarse por preocupaciones futuras. Por otro lado, Epicuro de Samos entendía el placer como tranquilidad del alma y ausencia del dolor, proponiendo una vida sencilla, con deseos moderados y relaciones valiosas, porque para él muchos placeres intensos terminan generando sufrimiento a largo plazo. La diferencia crucial entre estas posturas radica en la naturaleza del placer, ya que mientras uno prioriza el placer momentáneo, el otro busca un bienestar más estable, equilibrado y duradero. Ahora, tenemos varios pensadores clave del hedonismo antiguo. Aristipo se enfocaba en el placer sensorial inmediato, como ya lo mencioné, defendiendo la idea de que los placeres pueden disfrutarse siempre que la persona mantenga el control sobre ellos y no se convierta en esclavo de sus deseos. Epicuro, en cambio, buscaba la ausencia del dolor en el cuerpo y la inquietud en el alma, afirmando que una vida tranquila, sin excesos ni miedos innecesarios, ofrece un placer más auténtico que una vida llena de lujos. Cuando Epicuro afirma que el placer es el bien primero, no se refiere a una búsqueda constante de sensaciones intensas, sino a una existencia guiada por la serenidad, el equilibrio y la paz interior. De esta manera, el hedonismo antiguo nos invita a reflexionar sobre cómo vivir mejor, no con más, sino con mayor conciencia. Para entender el hedonismo, primero hay que ver cómo fue cambiando la idea del placer a lo largo de la historia, en este caso a través de 3 eras que hemos representado. Durante la Edad Media, el placer estaba muy mal visto. La iglesia tenía una gran influencia y se creía disfrutar demasiado el cuerpo, alejaba a las personas de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia las asociaba al pecado y al egoísmo. En esa era primaba el alma sobre el cuerpo. Tenemos de ejemplos a San Agustín,
que pensaba que el cuerpo llevaba al pecado, y Santo Tomás de Aquino que aceptaba el placer solo si estaba subordinado a Dios, pero nunca como un fin para uno mismo. Pongamos el ejemplo de que, por ejemplo, satisfacciones como comer bien, vestir con lujo o buscar comodidades, en ese momento se podría considerar pecado. Por eso muchos religiosos practican el ayuno y la austeridad, porque en esos tiempos se creía que el sufrimiento era visto como un camino hacia la salvación. Luego llega la etapa del Renacimiento, y aunque bajo la influencia religiosa emergen ya ideas sobre la experiencia humana y el disfrute de la vida. Por ejemplo, tenemos un punto clave que son los artistas, que comienzan a representar el cuerpo humano con detalle y belleza, algo que antes era mal visto. En esta etapa destaquemos de que se vuelve a valorar al ser humano, sus emociones y su cuerpo. Por aquí ya surge el humanismo, que pone al ser humano en el centro, y aunque el placer todavía estaba limitado por la religión. Finalmente, en el siglo XVIII, el hedonismo vuelve a tomar fuerza, pero con el utilitarismo. El placer vuelve a ser central en la ética, es decir, que ya no se ve tanto como algo malo, sino como un criterio para decidir qué está moralmente correcto. Prácticamente la idea principal es que si una acción es buena y si genera bienestar para la mayoría de las personas, pues se considera buena. Ahora, con el hedonismo moderno y utilitarismo, tenemos a Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Jeremy Bentham sostenía que los seres humanos actuamos principalmente buscando el placer y evitando el dolor. Como acá tenemos, el placer y el dolor son como los únicos motivadores. Más que nada priorizaban la búsqueda mayor del bien que mayor que el del dolor, priorizando el mayor número de felicidad. O sea, si una acción era correcta y produce mayor felicidad, por ejemplo, una acción que beneficia a 80 personas, pero que incomode a 20 o a menos, él sostenía que era una buena decisión. ¿Por qué? Porque aumenta la felicidad general en un mayor grupo. Del otro lado, tenemos a Stuart Mill, quien no está totalmente de acuerdo, sino distinguía los placeres en clasificaciones. Por ejemplo, acá tenemos los placeres superiores, intelectuales, morales, de inferiores, sensual. Calidad sobre cantidad. Prácticamente distinguía de que los placeres no valen lo mismo. Tenemos un ejemplo de pasar las horas en las redes sociales da placer, pero el hecho de leer, estudiar o ayudar a alguien genera un bienestar mayor y profundo y duradero. Mill llamaba a estos placeres superiores. ¿Por qué? Porque desarrollaban la mente y la moral. Decía que es mejor tener una vida con pensamiento crítico que una vida basada en el placer físico. Tenemos el hedonismo en la vida moderna, que podemos destacar que en la actualidad el hedonismo se manifiesta en la búsqueda constante de gratificación inmediata. Y como vivimos en la era en la que todo es rápido, por ejemplo, compras, entretenimiento, redes sociales, el placer llega rápido, pero no es duradero, sino algo al instante, se podría decir. Por ejemplo, el comprar algo por impulso sí puede generar emoción y satisfacción al momento, pero después de la actividad aparece la culpa o la insatisfacción. En psicología tenemos el principio de placer de Freud, quien hablaba desde pequeños buscamos placer y evitamos el dolor. Por eso algunos filósofos actuales proponen un hedonismo más consciente, algo como disfrutar una comida, una conversación o el descanso, pero sin excesos ni dependencia. Tengamos en cuenta de que también está el filósofo Michael Onfray,
que defiende un hedonismo del ser y no del tener, es decir, de disfrutar la vida sin que el consumo lo controle todo, prácticamente equilibrado, y diferenciar el ser del no del tener, para disfrutar una existencia con moderación. En conclusión, el hedonismo no se trata de buscar placer, sino de aprender a buscar la vida con equilibrio, conciencia y sentido. Críticas al hedonismo. Desde diversas corrientes religiosas y éticas, el hedonismo ha sido cuestionado por considerar el placer como un fin principal de la vida humana. Esta postura es criticada porque puede fomentar el egoísmo y debilitar la responsabilidad moral al priorizar el bienestar individual sobre los valores como el deber, la solidaridad y el compromiso social. En este sentido, el placer es visto como una desviación cuando se separa de un propósito ético superior. La paradoja del placer refuerza estas críticas. Cuando el placer se convierte en una obsesión, pierde su capacidad de generar satisfacción real, y la constante búsqueda de estímulos más intensos producen acostumbramiento, ¿no? Un vacío emocional, una sensación de insatisfacción permanente, y paradójicamente cuando más se persigue el placer, más distante se vuelve de la verdadera felicidad. Autores como Thomas Nagel señalan que las motivaciones humanas no se reducen al placer. El ser humano actúa también guiado por valores, significado y relaciones interpersonales. Esta visión resalta la complejidad de la experiencia humana y cuestiona la suficiencia del hedonismo como explicación integral de la conducta y la felicidad. A lo que nosotros nos preguntamos, ¿qué eliges? ¿Placer inmediato o felicidad duradera? En primer lugar, el placer inmediato responde a la necesidad de deseos momentáneos, ¿no? Es rápido, intenso, atractivo, pero también es frágil. Su duración es corta y depende de estímulos externos porque suele generar una sensación de dependencia. Y cuando desaparece surge la necesidad de buscar otro placer que lo reemplace. En contraste, la felicidad duradera se construye a través de decisiones conscientes, ¿no? Incluso cuando estas implican esfuerzo o postergación del placer. Elegir estudiar, trabajar, cuidar vínculos o mantener disciplina emocional no siempre genera un placer inmediato, ¿no? Pero sí aporta estabilidad, sentido y bienestar a largo plazo. Esta diferencia plantea un dilema central en la vida cotidiana, ¿no? Elegir entre lo que nos satisface ahora o lo que nos va a beneficiar después. La reflexión filosófica sugiere que una vida orientada únicamente al placer inmediato puede resultar vacía, mientras que una vida equilibrada permite experimentar un bienestar más profundo y sostenido. Así, la verdadera pregunta no es si el placer es bueno o es malo o qué es lo que eliges, ¿no? Sino qué consecuencias tiene en nuestra vida personal y en lo emocional y en lo social. Conclusión y reflexión final. El hedonismo responsable propone valorar el placer como una guía, pero siempre acompañado de prudencia y equilibrio, ¿no? El placer no debe entenderse como un fin absoluto, sino como un elemento integrado dentro de una vida ética e inconsciente. La felicidad auténtica combina placer, ausencia de sufrimiento innecesario y un sentido ético de la vida. También implica coherencia entre las acciones personales y los valores que orientan a la conducta. La reflexión final plantea cómo aplicar el hedonismo en la vida cotidiana sin caer en excesos, promoviendo así el bienestar pleno y sostenible. Y tal como señala Epicuro, la verdadera abundancia no reside en lo que uno posee, sino en la forma en que lo disfruta. Gracias.